Primera parte del libro Lazos de Amor. Prólogo. El alma del hombre es como el agua. Viene del cielo, se eleva hacia el cielo, y vuelve después a la tierra, en un eterno ciclo. Getty. Justo antes de que se publicara mi primer libro, Muchas vidas, muchos maestros, Many Lives, Many Masters, fui a una librería de mi barrio y le pregunté al dueño si había encargado algunos ejemplares. Lo verificó en el ordenador y me respondió, he encargado 4. ¿Quiere uno? Yo no estaba demasiado seguro de que se llegara a agotar la primera edición, aunque su tiraje era muy modesto. Al fin y al cabo, no era el tipo de libro que se espera de un psiquiatra serio. En él describía en qué medida la terapia de regresión a vidas pasadas a la que sometía a una paciente cambió radicalmente su vida y la mía. Sin embargo, yo sabía que mis amigos, mis vecinos y, por supuesto, mi familia comprarían más de 4 ejemplares, aunque el libro no se vendiera en ninguna otra ciudad del país. Por favor, le dije, mis amigos, algunos de mis pacientes y otros conocidos querrán comprar el libro. ¿Podría encargar algunos más? Tuve que garantizarle personalmente la venta de los 100 ejemplares que el librero encargó no muy convencido. Me llevé a una gran sorpresa cuando el libro se convirtió en un bestseller internacional. Se han editado más de 2 millones de ejemplares del texto y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Mi vida sufrió entonces otro cambio inesperado. Después de licenciarme cum laude en la Universidad de Columbia y de completar mi formación médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, trabajé como médico interno en el Hospital de la Universidad de Nueva York y me especialicé en psiquiatría en Yale. Seguidamente, fui profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y de la de Miami. Luego, durante 11 años, fui el presidente del Departamento de Psiquiatría del Mount Sinai Hospital en Miami. Había escrito varios artículos científicos y colaborado en algunos libros. Estaba en la cúspide de mi carrera académica. Catherine, la joven paciente de la que hablé en mi primer libro, vino a verme al consultorio del Mount Sinai. Los detallados recuerdos de sus vidas pasadas, que al principio me costó creer, y su capacidad para transmitir mensajes sobrenaturales desde un estado hipnótico, hicieron que mi vida cambiara radicalmente. Ya no podría ver el mundo como lo había visto hasta entonces. Después de Catherine acudieron muchos otros pacientes a mi consulta para que los sometiera a la terapia de regresión. Aquellos que mostraban síntomas que se resistían a los tratamientos médicos tradicionales y a la psicoterapia se curaron. En mi segundo libro, A través del tiempo, Through Time into Healing, explico todo lo que he aprendido sobre el potencial de curación de la terapia de regresión a vidas pasadas. El texto contiene numerosos casos verídicos de pacientes reales. La historia más interesante de todas aparece en Lazos de Amor, Only Love is Real, mi tercer libro. Trata de las almas gemelas, las personas que están unidas eternamente por los lazos del amor y que se reencuentran una y otra vez en sus distintas vidas. Cómo encontramos y reconocemos a nuestras almas gemelas y qué decisiones debemos tomar que pueden transformar nuestra vida es uno de los temas más importantes y fascinantes de nuestra existencia. El destino dicta el encuentro con los demás. Pero lo que decidamos una vez que hayamos encontrado a una pareja depende de nuestra elección, de nuestra libre voluntad. Una decisión errónea o una oportunidad desaprovechada puede conducir a una gran soledad y mucho sufrimiento. Un acierto en la elección, una oportunidad aprovechada, nos puede proporcionar una profunda felicidad. Elizabeth, una bella mujer del Medio Oeste, se sometió a esta terapia por el gran dolor y la ansiedad que sufría tras la muerte de su madre. También había tenido problemas en su relación con los hombres, pues siempre escogía a fracasados, drogadictos o gente que la maltrataba. Nunca había encontrado el verdadero amor entre los hombres con quienes se había relacionado. Empezamos nuestro viaje por distintas épocas pasadas, con unos resultados sorprendentes. Al mismo tiempo que Elizabeth se sometía a la terapia de regresión, yo estaba tratando también a Pedro, un mexicano encantador que estaba pasando por una época muy difícil. Su hermano acababa de perder la vida en un trágico accidente. Además, los problemas que tenía con su madre y los secretos de su infancia parecían conspirar contra él. Pedro arrastraba una carga de dudas y desazón, y no tenía con quién compartirla. Él también empezó a hurgar en el pasado para buscar soluciones y sosiego. Aunque Elizabeth y Pedro acudían a mi consulta en la misma época, no se conocían, porque venían a verme en distintos días de la semana. Durante los últimos 15 años he tratado a menudo a parejas y familias que han descubierto que sus cónyuges y seres queridos de hoy también lo fueron en vidas pasadas.
En alguna ocasión he sometido a la terapia de regresión a parejas que simultáneamente y por primera vez se dan cuenta de que se relacionaron en una vida anterior. Estas personas se quedan asombradas al descubrirlo. Nunca antes han experimentado nada parecido. Permanecen mudas en la consulta a medida que los acontecimientos se van revelando. Solo después, cuando abandonan el estado hipnótico, descubren que han presenciado las mismas escenas y han sentido las mismas emociones. Y solo entonces yo me doy cuenta de que se relacionaron en vidas pasadas. Pero este no fue el caso de Elizabeth y Pedro. Sus vidas pasadas se fueron revelando en mi consulta independientemente y por separado. Ellos no se conocían. Nunca se habían visto antes. Provenían de distintos países y culturas. Ni siquiera yo mismo, viéndoles por separado y sin tener ningún motivo para sospechar que existiera algún lazo entre ellos, supe ver la conexión, aunque parecían describir las mismas vidas anteriores con unos detalles y sentimientos increíblemente parecidos. ¿Es posible que se hubieran amado y después perdido mutuamente en todas sus vidas pasadas? Al principio, ni mis colaboradores ni yo nos dábamos cuenta de la fascinante trama que se empezaba a desarrollar en la confiada y tranquila atmósfera de mi consulta. Yo fui el primero en descubrir el vínculo que había entre ambos. ¿Pero qué hacer? ¿Debía decírselo? ¿Y si estaba equivocado? ¿Y el secreto profesional entre médico y paciente? ¿Qué pasaría con sus relaciones en esta vida? ¿Estaba tal vez jugueteando con el destino? ¿Y si una relación en su vida actual no formaba parte de sus planes o no era lo más conveniente para ellos? ¿Y si otra relación fracasada bloqueaba su evolución en la terapia y debilitaba la confianza que habían puesto en mí? Durante mis años de estudios de medicina y mi estancia como residente de psiquiatría en la Universidad de Yale se me había inculcado la idea de no perjudicar a los pacientes. Ante la duda, no hay que causar ningún daño. Tanto Elizabeth como Pedro estaban mejorando. ¿Debía entonces olvidarme del asunto? A Pedro le quedaban pocas sesiones y pensaba abandonar el país. Era importante que yo tomara una decisión. Lo que a continuación relato procede de documentos médicos, de la transcripción de cintas magnetofónicas que grabé y de mis propios recuerdos. Solo he modificado los nombres y pequeños detalles para no faltar al secreto profesional. Es una historia sobre el destino y la esperanza, una historia que ocurre en silencio todos los días. Ese día, alguien estaba escuchando. Sabed, por tanto, que del silencio más inmenso regresaré. No olvidéis que volveré junto a vosotros. Unos momentos más, un instante de reposo en el viento, y otra mujer me concebirá. Khalil Gibran. Hay alguien especial para cada uno de nosotros. A menudo, nos están destinados 2, 3 y hasta 4 seres. Pertenecen a distintas generaciones y viajan a través de los mares, del tiempo y de las inmensidades celestiales para encontrarse de nuevo con nosotros. Proceden del otro lado, del cielo. Su aspecto es diferente, pero nuestro corazón los reconoce, porque los ha amado en los desiertos de Egipto iluminados por la luna y en las antiguas llanuras de Mongolia. Con ellos hemos cabalgado en remotos ejércitos de guerreros y convivido en las cuevas cubiertas de arena de la antigüedad. Estamos unidos a ellos por los vínculos de la eternidad y nunca nos abandonarán. Es posible que nuestra mente diga, yo no te conozco. Pero el corazón sí le conoce. Él o ella nos cogen de la mano por primera vez y el recuerdo de ese contacto trasciende el tiempo y sacude cada uno de los átomos de nuestro ser. Nos miran a los ojos y vemos a un alma gemela a través de los siglos. El corazón nos da un vuelco. Se nos pone la piel de gallina. En ese momento todo lo demás pierde importancia. Puede que no nos reconozcan a pesar de que finalmente nos hayamos encontrado otra vez, aunque nosotros sí sepamos quiénes son. Sentimos el vínculo que nos une. También intuimos las posibilidades, el futuro. En cambio, él o ella no lo ve. Sus temores, su intelecto y sus problemas forman un velo que cubre los ojos de su corazón, y no nos permite que se lo retiremos. Sufrimos y nos lamentamos mientras el individuo en cuestión sigue su camino. Tal es la fragilidad del destino. La pasión que surge del mutuo reconocimiento supera la intensidad de cualquier erupción volcánica, y se libera una tremenda energía. Podemos reconocer a nuestra alma gemela de un modo inmediato. Nos invade de repente un sentimiento de familiaridad, sentimos que ya conocemos profundamente a esta persona, a un nivel que rebasa los límites de la conciencia, con una profundidad que normalmente está reservada para los miembros más íntimos de la familia. O incluso más profundamente. De una forma intuitiva, sabemos qué decir y cuál será su reacción.
Sentimos una seguridad y una confianza enormes, que no se adquieren en días, semanas o meses, pero el reconocimiento se da casi siempre de un modo lento y sutil. La conciencia se ilumina a medida que el velo se va descorriendo. No todo el mundo está preparado para percatarse al instante. Hay que esperar el momento adecuado, y la persona que se da cuenta primero tiene que ser paciente. Gracias a una mirada, un sueño, un recuerdo o un sentimiento podemos llegar a reconocer a un alma gemela. Sus manos nos rozan o sus labios nos besan, y nuestra alma recobra vida súbitamente. El contacto que nos despierta tal vez sea el de un hijo, hermano, pariente o amigo íntimo. O puede tratarse de nuestro ser amado que, a través de los siglos, llega a nosotros y nos besa de nuevo para recordarnos que permaneceremos siempre juntos, hasta la eternidad. 2. Siempre había tenido la sensación de que mi vida, tal como la viví, era una historia sin principio ni final. Me sentía como un fragmento histórico, un pasaje aislado, al que no precede ni sigue ningún texto. Podía imaginarme perfectamente que tal vez había vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder, que tenía que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había asignado. Carl Jung. Elizabeth era una chica atractiva, alta y delgada, rubia, de pelo largo y mirada triste. Cuando se sentó con aire inquieto en el sillón abatible de piel de color blanco de mi despacho, advertí que sus melancólicos ojos azules, salpicados de motas de color avellana, desmentían la impresión de severidad que causaba su estricto y holgado traje chaqueta azul marino. Elizabeth, tras haber leído muchas vidas, muchos maestros e identificarse en muchos aspectos con Catherine, la heroína del libro, sintió la necesidad de visitarme en busca de aliento. No acabo de entender por qué has venido a verme, le comenté para romper el hielo. Había echado un vistazo a su historial. A los pacientes nuevos les hago rellenar un impreso: nombre, edad, antecedentes familiares, principales enfermedades y síntomas. Las afecciones más importantes de Elizabeth eran la aflicción, la angustia y el insomnio. A medida que iba hablando, añadí mentalmente a su lista las relaciones personales. Mi vida es un caos, declaró. Su historia empezó a salir a borbotones, como si por fin se sintiera segura para hablar de estas cosas. La liberación de una presión encerrada en su interior era palpable. A pesar de lo dramática que era su vida y de la profundidad de las emociones que se ocultaban detrás de lo que decía, Elizabeth trató enseguida de restarle importancia. Mi vida no es ni mucho menos tan dramática como la de Catherine, dijo. Nadie escribiría un libro sobre mí, dramática o no. Su historia seguía su curso. Elizabeth era una mujer de negocios que dirigía una floreciente empresa de contabilidad en Miami. Tenía 32 años, y se había criado en Minnesota, en un ambiente rural, rodeada de animales en una enorme granja, junto a sus padres y su hermano mayor. Su padre era un trabajador nato, de carácter estoico. Le resultaba muy difícil expresar sus sentimientos. Cuando mostraba alguna emoción, solía ser la furia y la rabia. Perdía el control y se desahogaba bruscamente con su familia. Incluso había pegado alguna vez a su hijo. A Elizabeth le reprendía solo verbalmente, pero ella se sentía muy herida. Todavía llevaba en su corazón aquella herida de la infancia. Los reproches y críticas de su padre habían dañado la imagen que tenía de sí misma y un profundo dolor atenazaba su corazón. Estaba apocada y se sentía inferior, y le preocupaba que los demás, los hombres en particular, se dieran cuenta de sus defectos. Afortunadamente, los arrebatos de su padre no eran frecuentes. Además solía encerrarse en su caparazón con la frialdad y el estoicismo que caracterizaban su conducta y su personalidad. La madre de Elizabeth, una mujer independiente y progresista, fomentaba la confianza de Elizabeth en sí misma y al mismo tiempo la cuidaba con afecto. La época y los hijos hicieron que permaneciera en la granja y aguantara, no sin reproches, la severidad y el retraimiento emocional de su marido. Mi madre era una santa, continuó explicando Elizabeth. Siempre estaba allí, cuidándonos, sacrificándose por sus hijos. Elizabeth, la pequeña, era la preferida de su madre. Tenía muy buenos recuerdos de su niñez. Los momentos más tiernos eran aquellos en los que se había sentido más cerca de su madre. Aquel amor tan especial las unía y no cesó con el paso de los años. Elizabeth creció, terminó el bachillerato y se fue a Miami a estudiar en la universidad gracias a una generosa beca. Para ella Miami representaba una exótica aventura, y ejercía una gran atracción sobre ella, que provenía del frío Medio Oeste. A su madre le entusiasmaban las aventuras de Elizabeth.
Eran amigas íntimas y, aunque se comunicaban principalmente por correo y por teléfono, su relación seguía siendo sólida. Las vacaciones eran épocas de gran felicidad, pues Elizabeth casi nunca se perdía la oportunidad de volver a casa. En alguna de estas visitas, su madre mencionó la posibilidad de retirarse al sur de Florida en el futuro para así estar cerca de su hija. La granja era grande y cada vez resultaba más difícil mantenerla. La familia había ahorrado una buena cantidad de dinero que aumentaba gracias a la sobriedad del padre. Elizabeth estaba deseando vivir cerca de su madre otra vez. De esa forma sus conversaciones, casi diarias, ya no tendrían que ser telefónicas. Elizabeth decidió quedarse en Miami tras terminar los estudios. Creó su propia empresa y la fue afianzando poco a poco. La competencia era feroz y el trabajo absorbía buena parte de su tiempo. Las relaciones con los hombres no hacían más que aumentar su estrés. Entonces ocurrió la catástrofe. Aproximadamente 8 meses antes de que viniera a verme, Elizabeth se hundió en la tristeza a causa de la muerte de su madre, provocada por un cáncer de páncreas. Sentía como si su corazón se hubiera roto en 1000 pedazos, como si se lo hubieran arrancado. Estaba atravesando un periodo de profundo dolor. No conseguía aceptar la muerte de su madre, no entendía por qué había tenido que ocurrir. Angustiada, me explicó cuánto había luchado su madre contra aquel cáncer virulento que estaba devastando su cuerpo. Sin embargo, su espíritu y su amor permanecieron intactos. Ambas sintieron una profunda tristeza. La separación física era inevitable y se acercaba lenta pero inexorablemente. El padre de Elizabeth, quien lloraba ya la pérdida, todavía se distanció más de la familia y se encerró en su soledad. Su hermano, que vivía en California con su familia, acababa de cambiar de trabajo y estaba alejado de ellos. Elizabeth, por su parte, viajaba a Minnesota siempre que podía. No tenía a nadie con quien compartir sus miedos y su aflicción. No quería ser una carga para su agónica madre. Se reservaba sus penas para ella y por consiguiente se sentía cada vez más apesadumbrada. Voy a echarte tanto de menos. Te quiero, le decía su madre. Para mí, lo más doloroso es abandonarte. No tengo miedo a morir. No temo lo que me espera. Simplemente no quiero dejarte todavía. A medida que su salud se iba debilitando, su firme propósito de sobrevivir perdía fuerza. Solo la muerte podría liberarla de la agonía y el sufrimiento. Finalmente llegó el día. La madre de Elizabeth se hallaba en una pequeña habitación del hospital, rodeada de su familia y sus amigos. Empezaba a respirar con dificultad. La sonda ya no drenaba, sus riñones habían dejado de funcionar. Iba alternando entre la conciencia y la inconsciencia. En un momento en que Elizabeth se encontró a solas con su madre, ésta abrió ligeramente los ojos en un instante de conciencia. No te abandonaré, le dijo de repente con voz firme. Siempre te querré. Aquellas fueron las últimas palabras que Elizabeth oyó pronunciar a su madre, que enseguida entró en coma. Su respiración era cada vez más entrecortada, interrumpida por largos silencios, hasta que de pronto se iniciaron los estertores de la agonía. No tardó en morirse. Elizabeth sintió un vacío inmenso en su corazón y en su vida. Incluso sentía un dolor físico en el pecho. Tenía la sensación de que siempre le iba a faltar algo. Lloró durante meses. Añoraba las frecuentes conversaciones telefónicas con su madre. Intentó comunicarse con su padre más a menudo, pero él seguía tan introvertido como siempre y nunca tenía mucho que decir. Podía pasarse 1 o 2 minutos sin pronunciar palabra junto al auricular del teléfono. No era capaz de animar a su hija. Él también sufría, y esto le hacía aislarse todavía más. Su hermano, que vivía en California con su esposa y sus 2 hijos pequeños, también se sentía muy afligido por la pérdida, pero tenía que ocuparse de su familia y su trabajo. El sufrimiento de Elizabeth desembocó en una depresión con unos síntomas cada vez más graves. Le costaba mucho dormir. Le resultaba difícil conciliar el sueño. Se despertaba demasiado temprano por la mañana y era incapaz de volver a dormirse. Perdió el apetito y empezó a adelgazar. Su energía había disminuido notablemente. Ya no tenía interés por las amistades y su capacidad de concentración era cada vez menor. Antes de la muerte de su madre, la ansiedad de Elizabeth se relacionaba principalmente con el trabajo, plazos de entrega y decisiones de responsabilidad. A veces también la angustiaba la relación con los hombres, no sabía cómo actuar ni cómo responderían ellos. Sin embargo, el nivel de ansiedad de Elizabeth aumentó espectacularmente tras la muerte de su madre. Había perdido a su confidente, consejera y amiga más íntima.
Ya no podía contar con su principal apoyo y punto de referencia. Se sentía desorientada, sola y perdida. Me llamó para pedir hora de visita. Vino a verme con la intención de averiguar si en una vida anterior había estado junto a su madre o para intentar comunicarse con ella a través de alguna experiencia mística. En algunas conferencias y publicaciones yo había hablado de las personas que, en un estado de meditación, habían tenido estos encuentros místicos con seres queridos. Elizabeth había leído mi primer libro y sabía que se podía tener este tipo de experiencias. A medida que la gente va aceptando que es posible, incluso probable, que la conciencia siga existiendo después de abandonar el cuerpo, empieza a vivir cada vez más este tipo de experiencias místicas en los sueños y en otros estados de alteración de la conciencia. Es difícil decir si estos encuentros son reales o no, pero lo que parece evidente es que son intensos y muy emotivos. A veces la persona incluso recibe información concreta, hechos o detalles que solo eran conocidos por los difuntos. Estas revelaciones que se producen durante los encuentros espirituales no pueden atribuirse únicamente a la imaginación. Ahora estoy convencido de que se obtienen estos nuevos conocimientos y tienen lugar estos encuentros no porque las personas deseen o necesiten que esto ocurra, sino porque simplemente así es como se establecen los contactos. Los mensajes suelen ser muy parecidos, especialmente en los sueños. Estoy bien. Me siento perfectamente. Cuídate. Te quiero. Elizabeth deseaba ponerse en contacto con su madre. Necesitaba algún tipo de bálsamo para aliviar su continuo dolor. Durante la primera sesión descubrí nuevos aspectos de su vida. Había estado casada por poco tiempo con un contratista local que tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Era una buena persona y, a pesar de no estar locamente enamorada de él, ella pensó que aquella unión podía proporcionar cierta estabilidad a su vida. Sin embargo, la pasión conyugal no se crea artificialmente. Puede haber respeto y compasión, pero la química entre los dos tiene que existir desde el principio. Cuando Elizabeth descubrió que su marido mantenía relaciones con otra mujer por la que sentía más pasión y entusiasmo, rompió con él a regañadientes. Lamentó mucho la ruptura y el hecho de separarse de los niños, pero no sufrió por el divorcio. La pérdida de su madre fue mucho más grave para ella. Elizabeth era guapa, y por ello le resultó fácil establecer relaciones con otros hombres después de su divorcio, pero tampoco éstas se caracterizaron por la pasión. Empezó a dudar de sí misma y a preguntarse qué había en ella que la incapacitara para establecer buenas relaciones con los hombres. ¿Qué hay de malo en mí?, se preguntaba constantemente. Las dudas iban mellando su autoestima. Las mordaces y dolorosas críticas que su padre le había dirigido durante su infancia le habían causado unas heridas psicológicas que volvían a abrirse con cada fracaso en sus relaciones con los hombres. Elizabeth empezó a salir con un profesor de una universidad cercana, pero este no quiso comprometerse con ella debido a sus propios temores. Aunque en su relación había mucha ternura y comprensión, y a pesar de que se entendían bastante bien, la incapacidad de él para comprometerse y confiar en sus propios sentimientos condenó la relación a un final desabrido e insustancial. Unos meses después, Elizabeth conoció a un próspero banquero con quien inició una nueva relación. Ella se sentía segura y protegida, aunque, una vez más, no había mucha química entre ellos. Sin embargo, él, que se sentía muy atraído por Elizabeth, se enfadaba mucho y sentía celos cuando ella no le correspondía con la energía y el entusiasmo que él esperaba. Empezó a beber, y su actitud se fue volviendo cada vez más agresiva. Elizabeth también puso fin a esta relación. Poco a poco había ido perdiendo la esperanza de encontrar un hombre con quien pudiera establecer una relación íntima y satisfactoria. Se sumergió totalmente en su trabajo, amplió su empresa y se recluyó entre números, cálculos y papeles. Su vida social se reducía básicamente a los compañeros de trabajo. Si de vez en cuando algún hombre le proponía salir, siempre se las arreglaba para que él perdiera el interés antes de que surgiera algo importante entre ellos. Elizabeth era consciente de que se estaba haciendo mayor, pero todavía tenía la esperanza de que algún día encontraría al hombre perfecto. De todas formas, había perdido mucha confianza. La primera sesión, dedicada a recoger información sobre su vida, a establecer un diagnóstico y un enfoque terapéutico y a plantar las semillas de la confianza en nuestra relación, había terminado. El hielo se había roto. Por el momento, decidí no recetarle Prozac ni ninguna otra clase de antidepresivos. Mi objetivo era curarla, no enmascarar los síntomas. En la siguiente sesión, una semana más tarde, iniciaría el arduo viaje retrospectivo hacia el pasado. 3. Hace tanto tiempo. Y todavía sigo siendo la misma Margaret.
Lo único que envejecen son nuestras vidas. Donde estamos, los siglos solo son como segundos, y después de vivir 1000 vidas, nuestros ojos empiezan a abrirse. Eugene O'Neill. Antes de iniciar el tratamiento de Catherine, nunca había oído hablar de la terapia de regresión a vidas pasadas. En la época en que yo estudiaba, el programa de enseñanza no incluía esta materia, ni en la Facultad de Medicina de Yale ni en ninguna otra. Todavía recuerdo perfectamente la primera vez que apliqué este método. Había indicado a Catherine que retrocediera en el tiempo con el objetivo de descubrir traumas de la infancia que tenía reprimidos y olvidados, y que yo pensaba que eran los responsables de su ansiedad y su depresión. Ella había llegado a un estado de hipnosis profunda que yo le había provocado hablándole con voz suave y relajante. Muy concentrada, atendía a mis instrucciones. En la primera sesión de terapia realizada una semana antes habíamos practicado la hipnosis por primera vez. Catherine había recordado algunos traumas de su infancia con bastante detalle y emoción. Normalmente, en la terapia de regresión, si los traumas olvidados que se evocan van acompañados de emociones, un proceso que recibe el nombre de catarsis, el paciente empieza a mejorar. Pero los síntomas de Catherine seguían siendo graves y supuse que lo mejor era que continuara recordando episodios de su niñez aún más reprimidos. De esta manera podría mejorar. Conseguí que se trasladara a la edad de 2 años, pero no fue capaz de recordar nada significativo. Regresa al punto en donde tus síntomas empiezan a manifestarse, le ordené claramente y con firmeza. Me quedé atónito al oír su respuesta. Veo unas escaleras de peldaños blancos que conducen a un edificio blanco con columnas, abierto. No hay puerta de entrada. Llevo un vestido largo y un saco de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo, y lo llevo trenzado. Era una mujer joven llamada Aronda que vivió hace unos 4000 años. Murió inesperadamente en una inundación o un maremoto que arrasó su pueblo. Unas olas enormes arrancan los árboles. No hay escape posible. Hace frío, el agua está helada. Tengo que salvar a mi bebé, pero no puedo, solo puedo apretarlo bien fuerte entre mis brazos. Me ahogo, el agua me asfixia. No puedo respirar, no puedo tragar agua salada. Me arrancan a mi hija de las manos. Durante este trágico y emotivo recuerdo, Catherine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De repente, su cuerpo se relajó por completo y empezó a respirar profunda y regularmente. Veo nubes. Mi hija está conmigo. Y también otras personas de mi pueblo. Veo a mi hermano. Estaba descansando. Aquella vida había terminado. Aunque ni ella ni yo creíamos en otras vidas, acabábamos de vivir intensamente una experiencia ancestral. De un modo increíble, el miedo al ahogo y a la asfixia prácticamente desapareció de la vida de Catherine después de aquella sesión. Yo sabía que la fantasía y la imaginación no podían curar aquellos síntomas crónicos, tan profundamente arraigados. Pero la memoria catártica sí. A medida que pasaban las semanas, Catherine iba recordando más vidas anteriores. Sus síntomas desaparecieron. Se curó sin la ayuda de medicamentos. Juntos descubrimos el poder curativo de la terapia de regresión. Debido a mi escepticismo y a mi rigurosa formación científica, me costó mucho aceptar la existencia de vidas pasadas. 2 factores acabaron minando mi escepticismo, uno rápido y muy emotivo, y otro gradual e intelectual. En una de las sesiones, Catherine acababa de recordar que en una vida anterior había muerto víctima de una epidemia que había asolado la región. Cuando todavía se hallaba en profundo estado de trance, consciente de que flotaba por encima de su cuerpo, fue atraída hacia un hermoso rayo de luz. Empezó a hablar. Me dicen que hay muchos dioses, porque Dios está en cada uno de nosotros. Entonces empezó a revelarme detalles muy íntimos sobre la vida y la muerte de mi padre y de mi hijo pequeño. Ambos habían muerto años atrás, muy lejos de Miami. Catherine, que era ayudante de laboratorio del Mount Sinai Hospital, no sabía absolutamente nada de ellos. Nadie podía haberle proporcionado todos aquellos datos. En ningún lugar podía haber conseguido toda aquella información. La precisión de sus detalles fue impresionante. Yo estaba sobresaltado y me estremecía a medida que ella iba revelando aquellas ocultas, secretas verdades. ¿Quién está contigo? ¿Quién te está explicando todo esto? Le pregunté. Los maestros, susurró, me hablan los espíritus maestros.
Me cuentan que he vivido 86 veces en un cuerpo físico. En el transcurso de las sesiones restantes, Catherine transmitió muchos más mensajes que procedían de estos maestros, unos mensajes hermosos sobre la vida y la muerte, sobre cuestiones espirituales y sobre el cometido de nuestra vida en la tierra. Mis ojos empezaban a abrirse al tiempo que mi escepticismo era cada vez menor. Recuerdo que pensaba, puesto que Catherine no se equivoca respecto a mi padre y mi hijo, ¿podría entonces averiguar algo sobre las vidas pasadas, la reencarnación y la inmortalidad del alma? Creía que sí. Los maestros también hablaban de las vidas anteriores. Elegimos el momento en que entramos en nuestro estado físico y el momento en que lo abandonamos. Sabemos cuando hemos cumplido la tarea que se nos encomendó realizar aquí en la tierra. Sabemos cuando se nos acaba el tiempo y entonces aceptamos nuestra muerte. Pues sabemos que esta vida que hemos vivido ya no da más de sí. Cuando llegue el momento, cuando hayamos disfrutado del tiempo necesario para descansar y alimentar de energía nuestra alma, se nos permitirá escoger nuestro regreso al estado físico. Aquellos que dudan, que no están seguros de querer regresar aquí, es probable que pierdan la oportunidad que se les ha brindado, la oportunidad de cumplir con su deber cuando se hallan en estado físico. Desde que viví esta experiencia con Catherine, he sometido a la terapia de regresión a más de 1000 pacientes. Pocos, muy pocos, alcanzaron el nivel de los maestros. Sin embargo, he observado una sorprendente mejoría clínica en la mayoría de estas personas. He visto cómo los pacientes recuerdan un nombre durante la evocación de una vida anterior reciente y después he encontrado documentos que verifican la existencia de esa persona en el pasado, confirmando los detalles de la rememoración. Algunos pacientes incluso han encontrado sus propias tumbas de vidas anteriores. Varios de mis pacientes han pronunciado algunas palabras en idiomas que nunca han aprendido o incluso oído en su vida actual. También he examinado a algunos niños que hablan lenguas extranjeras que no han aprendido con anterioridad. A esta capacidad se la denomina xenoglosia. He leído artículos de otros científicos que trabajan con la terapia de regresión y que han llegado a conclusiones muy similares a las mías. Tal como describo con detalle en mi segundo libro, A través del tiempo, este método es muy útil para pacientes de distintas patologías, especialmente para aquellos que sufren trastornos emocionales y psicosomáticos. La terapia de regresión es también muy práctica cuando se trata de identificar y eliminar los hábitos negativos recurrentes en un paciente, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo y los problemas en las relaciones. Muchos de mis pacientes evocan hábitos, traumas y relaciones desequilibradas que no solo se manifestaron en sus vidas pasadas, sino que siguen apareciendo en su vida actual. Pondré como ejemplo el caso de una paciente que al regresar a una de sus vidas anteriores recordó que tenía un marido agresivo y violento que ha aparecido de nuevo en el presente encarnado en su padre. Una pareja muy conflictiva descubrió que se habían matado mutuamente en 4 de sus vidas pasadas. Las historias y las pautas son interminables. Cuando se ha identificado la pauta que se repite constantemente y se entienden los motivos de su manifestación, entonces puede romperse. No tiene sentido seguir sufriendo. No es obligatorio que el terapeuta y el paciente crean en la existencia de vidas anteriores para que la técnica y el proceso de la terapia de regresión funcionen. Pero si se intenta, es frecuente que se obtenga una mejoría. Casi siempre se produce un crecimiento espiritual. En una ocasión sometí a la terapia de regresión a un suramericano que recordaba haberse pasado una vida entera atormentado por los remordimientos, tras haber formado parte del equipo que colaboró en la elaboración y más tarde en el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima con el objetivo de poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es radiólogo en un importante hospital y utiliza la radiación y los avances tecnológicos para salvar vidas en lugar de exterminarlas. En su vida actual este hombre es un ser sensible, bondadoso y solidario. Este es un ejemplo de cómo puede evolucionar el alma y transformarse aunque haya pasado por vidas deleznables. Lo más importante es aprender, no juzgarse. Él aprendió lecciones de su vida durante la Segunda Guerra Mundial y ha aplicado sus conocimientos y habilidades para ayudar a otras almas en su vida actual. El sentimiento de culpabilidad que sintió en su vida anterior no es importante. Lo que cuenta es aprender del pasado, y no seguir pensando en ello y sintiéndose culpable. Según una encuesta de USHD/CNN/Gallup realizada el 18 de diciembre de 1994, la creencia en la reencarnación está aumentando en Estados Unidos, un país que no se caracteriza por ir a la saga en estos fenómenos. El porcentaje de estadounidenses adultos que creen en la reencarnación es del 27%, cuando en 1990 era del 21%, pero todavía hay más.
El porcentaje de los que creen que puede establecerse contacto con los muertos ha aumentado del 18% en 1990 al 28% en diciembre de 1994. El 90% cree en la existencia del cielo y el 79% en los milagros. Hasta me parece oír a los espíritus aplaudiendo. 4. De modo que la idea de la reencarnación explica de forma muy reconfortante la realidad, permitiendo con ello que el pensamiento hindú venza aquellas dificultades que dejan paralizados a los pensadores europeos. Albert Schweitzer. La primera vez que Elizabeth experimentó una regresión fue una semana después. No me costó provocarle un estado hipnótico mediante el rápido método de inducción cuyo objetivo es evitar los bloqueos y las barreras de la mente consciente. La hipnosis es un estado de gran concentración, pero el ego, la mente, tiene la capacidad de interferir en esta concentración con pensamientos perturbadores. Mediante la rápida técnica de inducción, logré que Elizabeth entrara en un estado de hipnosis profunda en 1 minuto. Le había dado una cinta magnetofónica de relajación para que la escuchara durante la semana anterior al inicio de estas sesiones. La había grabado para ayudar a mis pacientes a practicar las técnicas de autohipnosis. Me di cuenta de que cuanto más ensayaban en casa, más profundo era el estado al que llegaban en mi consulta. Esta cinta les ayuda a relajarse y muy a menudo también a dormirse. Cuando llegó a casa, Elizabeth intentó escucharla, pero no conseguía relajarse. Estaba demasiado ansiosa. ¿Y si pasaba algo? Ella tenía miedo, porque estaba sola y nadie podría ayudarla. Su mente la protegía, dejando que la inundaran pensamientos cotidianos para distraer así su atención de la cinta de relajación. El nerviosismo y los pensamientos le impedían concentrarse. Cuando me explicó lo que le había pasado, decidí llevar a la práctica otro método de hipnosis más rápido con el fin de superar los obstáculos y temores que bloqueaban su mente. El método más utilizado para provocar un trance hipnótico se llama relajación progresiva. En primer lugar hay que conseguir que el paciente respire lentamente. A continuación el terapeuta le suscita un estado de relajación indicándole con suavidad que distienda los músculos poco a poco. Después le pide que intente visualizar imágenes agradables y relajantes. Mediante técnicas como la de contar hacia atrás, el terapeuta ayuda al paciente a llegar a un estado de relajación todavía más profundo. En ese momento, el paciente está en un trance hipnótico entre ligero y moderado, y el terapeuta puede intensificarlo si lo desea. El proceso entero dura unos 15 minutos. Sin embargo, durante este cuarto de hora, es posible que la mente del paciente piense, analice o delibere en lugar de dejarse llevar por la sugestión. En ese caso, se interrumpe el proceso hipnótico. Los contables y otras personas cuyas profesiones les obligan a pensar de un modo lógico, lineal y muy racional, suelen dejar que su mente interrumpa el proceso. Aunque estaba convencido de que Elizabeth podía llegar a un estado de hipnosis profundo fuera cual fuera la técnica que usara, decidí emplear un método más rápido para asegurarme. Le indiqué que se sentara inclinada hacia adelante, que no apartara la vista de mis ojos y que hiciera presión con la palma de su mano derecha sobre la mía. Yo estaba de pie frente a ella. A medida que la palma de su mano presionaba la mía, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, empecé a hablarle. Sus ojos no se apartaban de los míos. De repente, sin avisarla, retiré la mano de debajo de la suya. Su cuerpo, entonces sin apoyo alguno, se tambaleó hacia adelante. En aquel preciso momento, le dije en voz muy alta, «Duérmete». Su cuerpo se desplomó al instante sobre el respaldo del sillón. Entró en un profundo trance hipnótico. Mientras su mente se concentraba en no perder el equilibrio del cuerpo, la orden que acababa de darle pasó directamente y sin interferencia alguna a su subconsciente. Elizabeth entró en un estado de sueño consciente equivalente a la hipnosis. Puedes recordarlo todo, cada experiencia que hayas vivido, le dije. Ahora ya podíamos emprender el viaje hacia atrás. Quería asegurarme de cuál de sus sentidos predominaba en sus recuerdos y le pedí que pensara en la última vez que había comido bien. Le indiqué que empleara todos sus sentidos al recordar comida. Elizabeth recordó el olor, el sabor, la imagen y la sensación de que la comida estaba recién hecha, y de este modo comprobé que era capaz de evocar recuerdos vívidos. Al parecer, el sentido que predominaba en su caso era la vista. Seguidamente hice que se trasladara a la infancia para ver si recuperaba algún recuerdo placentero de sus primeros años en Minnesota. Sonrió como una niña pequeña, llena de satisfacción. Estoy en la cocina con mi madre. Parece muy joven. Yo también lo soy. Soy pequeña. Tengo unos 5 años. Hacemos pasteles y galletas.
Es divertido. Mi madre se siente feliz. Lo veo todo, el delantal, su pelo recogido. Me encanta cómo huele aquí. Pasa a otra habitación y dime lo que ves, le sugerí. Entró en el salón. Empezó a describir un gran mueble de madera oscura. El suelo estaba desgastado. También vio un retrato de su madre. Era una foto enmarcada que estaba sobre una mesa de madera oscura situada junto a un amplio y cómodo sillón. Es mi madre, continuó Elizabeth. Es guapa, y tan joven. Lleva un collar de perlas. Ella adora esas perlas. Solo las lleva en ocasiones especiales. Su hermoso vestido blanco, su pelo oscuro, y sus ojos, tan brillantes y vivos. Bien, dije. Me alegra que la recuerdes y que la veas con tanta nitidez. El hecho de recordar una comida reciente o una escena de la infancia ayuda a consolidar la confianza del paciente en su capacidad para evocar recuerdos. Elizabeth, estos recuerdos le demuestran que la hipnosis funciona y que no es un proceso peligroso, sino que puede ser incluso placentero. Los pacientes descubren que los recuerdos que evocan suelen ser más vívidos y detallados que los que surgen de la mente consciente. Nada más abandonar el estado de trance, casi siempre recuerdan conscientemente lo que han evocado durante la hipnosis. Raras veces los pacientes experimentan un estado de trance de tal profundidad que después no recuerden nada. Aunque suelo grabar las sesiones de regresión para más seguridad y para poder recurrir a la cinta en caso necesario, la grabación solo la utilizo yo. Los pacientes lo recuerdan todo perfectamente. Ahora vamos a ir todavía más lejos. No importa si lo que te viene a la mente es imaginación, fantasía, metáfora, símbolo, un recuerdo real o cualquier combinación posible entre estos elementos, le dije. Dedícate solo a experimentar. Intenta que tu mente no juzgue, ni critique ni comente lo que experimentes. Simplemente vívelo. Lo único que tienes que hacer es experimentar. Puedes criticarlo y analizarlo todo después. Pero por el momento déjate llevar y vive la experiencia. Vamos a retroceder hasta el útero, hasta tu periodo uterino, justo antes de que nazcas. Sea lo que fuere lo que irrumpa en tu mente, es bueno. Déjate llevar por esta experiencia. Empecé a contar hacia atrás desde 5 hasta 1 para que su estado hipnótico se hiciera más profundo. Elizabeth se trasladó al útero materno. Sentía seguridad y calor, y el amor de su madre. De sus ojos cerrados brotaron 2 lágrimas. Recordó lo mucho que sus padres la querían, especialmente su madre. Eran lágrimas de felicidad y nostalgia. Evocó el amor con que se la recibió al nacer, y esto la hizo muy feliz. La experiencia que vivió dentro del útero materno no es una prueba fehaciente de que el recuerdo fuera preciso o completo. Pero las sensaciones y emociones que tuvo fueron tan intensas, poderosas y reales que hicieron que se sintiera mucho mejor. En una ocasión, una de mis pacientes recordó bajo hipnosis que había nacido con una hermana gemela que murió en el parto. Sin embargo, mi paciente no lo había sabido hasta entonces porque sus padres nunca se lo habían dicho. Cuando ella les explicó la experiencia que tuvo durante la hipnosis, sus padres le confirmaron la exactitud de su recuerdo. Efectivamente, había tenido una hermana gemela. Por lo general, no obstante, los recuerdos del útero materno son difíciles de verificar. ¿Estás preparada para ir todavía más lejos? Le pregunté, con la esperanza de que no se hubiera asustado demasiado después de haber sentido aquellas emociones tan intensas. Sí, me contestó tranquilamente. Estoy preparada. Perfecto, dije. Ahora vamos a ver si puedes evocar algún recuerdo anterior a tu nacimiento, ya sea en un estado místico o espiritual, en otra dimensión o en una vida pasada. Sea lo que irrumpa en tu mente, es bueno. No emitas juicios. No te preocupes. Solo déjate llevar y vive el momento. Conseguí que empezara a imaginar cómo entraba en un ascensor y apretaba el botón mientras yo iniciaba la cuenta hacia atrás de 5 a 1. El ascensor retrocedía en el tiempo y viajaba a través del espacio, y la puerta se abrió en el momento en que yo pronuncié el número 1. Le indiqué que saliera y que se enfrentara a la persona, escena o experiencia que la aguardaba al otro lado de la puerta. Pero no sucedió lo que yo esperaba. Está todo muy oscuro, dijo con voz aterrorizada. Me he caído del barco. Hace mucho frío. Es horrible. Si empiezas a sentirte incómoda, dije interrumpiéndola, flota por encima de la escena y contémplala como si se tratara de una película. Pero si no te sientes mal, quédate ahí. Observa lo que ocurre. Vive los acontecimientos. La experiencia la aterrorizó y empezó a flotar por encima de la escena.
Se veía a sí misma como un adolescente. Después de haberse caído de un barco en mitad de una noche tormentosa, se había ahogado en esas oscuras aguas. De repente, la respiración de Elizabeth se tranquilizó considerablemente, y pareció recuperarse. Se había separado del cuerpo. He salido de este cuerpo, dijo con bastante naturalidad. Todo esto había ocurrido con gran rapidez. Antes de que pudiera examinar aquella vida, ella ya había abandonado el cuerpo. Le pedí que recordara lo que acababa de experimentar y que me dijera lo que podía ver y entender al respecto. ¿Qué estabas haciendo en el barco? Le pregunté, intentando retroceder en el tiempo aunque ya hubiera salido de aquel cuerpo. Iba de viaje con mi padre, dijo. De repente, estalló una tormenta. El barco empezó a llenarse de agua y a tambalearse. Las olas eran enormes y salí despedido por la borda. ¿Qué ocurrió con los demás pasajeros? Le pregunté. No lo sé, dijo. Las olas me arrastraron por el barco hasta que caí al agua. No sé qué les pasó a los demás. ¿Qué edad tenías aproximadamente cuando sucedió esto? No lo sé, alrededor de 12 o 13 años. Era un adolescente, respondió. No parecía muy deseosa de darme más detalles. Había abandonado aquella vida muy rápido, tanto la vida en sí como el hecho de recordarla en mi consulta. Ya no podíamos obtener más datos. Siendo así, la desperté. Una semana más tarde Elizabeth estaba menos deprimida a pesar de que no le había recetado antidepresivos para aliviar los síntomas de la aflicción y la depresión. Me siento más ligera, más libre, y ya no estoy tan inquieta en la oscuridad, me dijo. Nunca le había gustado la oscuridad y trataba de no salir sola de noche. En su casa siempre había alguna luz encendida. Sin embargo, la semana anterior había notado una mejoría en este síntoma. Yo no lo sabía, pero tampoco le gustaba nadar, porque le producía angustia. Me explicó que aquella semana se había pasado horas en la piscina y en el jacuzzi de la urbanización donde vivía. Aunque eso no era lo que más la preocupaba, el progreso que había experimentado respecto a aquellos síntomas la reconfortó. Muchos de nuestros temores se basan en el pasado, y no en el futuro. A menudo, lo que más miedo nos da son hechos que nos han ocurrido en la infancia o en una vida pasada. Como los hemos olvidado o solo los recordamos muy vagamente, tenemos miedo de que esos hechos traumáticos tengan lugar en el futuro. Aún así, Elizabeth se sentía triste porque solo habíamos encontrado a su madre en un remoto recuerdo de la infancia. La búsqueda debía continuar. La historia de Elizabeth es fascinante. La de Pedro también. Pero sus casos no son los únicos. Muchos de mis pacientes padecen una profunda aflicción, miedos y fobias, y su vida amorosa es un fracaso. Muchos de ellos encuentran a su amor perdido en otro tiempo y otro lugar. Muchos otros consiguen aliviar su dolor recordando vidas pasadas y experimentando estados espirituales. Algunas de las personas que se han sometido a la terapia de regresión son famosas. Otras son gente corriente con un pasado apasionante. Sus experiencias son un reflejo de los temas universales expresados en el revelador viaje de Pedro y Elizabeth a medida que se aproximaban a la encrucijada de sus destinos. Todos seguimos el mismo camino. En noviembre de 1992 viajé a Nueva York con el fin de someter a una terapia de regresión a John Rivers, para su programa de televisión. Habíamos quedado en que grabaríamos la sesión en la habitación de un hotel unos días antes de que se retransmitiera el programa en directo. Joan llegó tarde porque el periodista de radio Howard Stern, su invitado especial en el programa de aquel día, la había entretenido. Joan, que venía del plató, no estaba demasiado relajada. Todavía llevaba el maquillaje que le habían hecho para el programa, iba enjollada y lucía un jersey rojo muy bonito. Antes de iniciar la sesión, me contó que últimamente estaba muy afligida por la muerte de su madre y de su marido. Se sentó en un sillón de felpa estampado de color beige. Estaba tensa. Las cámaras empezaron a grabar lo que iba a ser una escena extraordinaria. Joan se arrellanó en el sillón y dejó que su mentón reposara ligeramente sobre la palma de su mano. Su respiración se tranquilizó y entró en un estado de hipnosis profunda. El trance que alcancé era muy intenso, afirmó más tarde. Iniciamos la regresión, el viaje hacia el pasado. Su primera parada se produjo a la edad de 4 años. Recordaba un día muy agobiante en su casa porque su abuela había venido a visitarles. Joan la veía con una claridad total. Llevo un vestido a cuadros, calcetines blancos y unas sandalias Mary Jane. Continuamos indagando en un pasado más remoto. Era 1835 y Joan vivía en Inglaterra. Pertenecía a la nobleza. Tengo el pelo muy oscuro.
Soy alta y delgada, dijo. Tenía 3 hijos. Veo con mucha claridad que uno de ellos es mi madre, añadió. ¿Cómo sabes que es ella? Le pregunté. Simplemente lo sé. Es ella, contestó con firmeza. No reconoció a su marido, al igual que ella alto y delgado, como una persona presente en su vida actual. Lleva un sombrero de copa de piel de castor, dijo, concentrada. Va bien vestido. Estamos paseando por un gran parque lleno de jardines. Joan empezó a llorar y dijo que quería abandonar aquella vida. Uno de sus hijos estaba muriendo. Es ella, dijo sollozando, refiriéndose a la hija a la que había reconocido como su madre en la vida actual. ¡Qué desgracia! Es terriblemente triste, añadió. Nos adentramos todavía más en sus vidas pasadas hasta remontarnos al siglo XVIII. Es el año 1700 y algo. Soy un hombre. Soy granjero, dijo sorprendida por el cambio de sexo. Esta vida parecía más dichosa. Soy muy buen granjero porque amo la tierra profundamente, explicó. Joan, en su vida actual, adora trabajar en su jardín, la relaja y con esa actividad descansa de su estresante vida profesional en la televisión. La desperté con suavidad. Su aflicción ya había empezado a aliviarse. Descubrió que su amada madre, que en 1835 fue su hija pequeña en Inglaterra, había sido una de sus almas gemelas a través de los siglos. Aunque ahora estaban otra vez separadas, Joan sabía que volverían a reunirse, en otro tiempo y en otro lugar. Elizabeth, que no sabía nada de la experiencia de Joan, vino a verme buscando una cura similar. ¿Encontraría ella también a su querida madre? Mientras tanto, en la misma consulta y en el mismo sillón, separado de Elizabeth por el insignificante lapso de 3 días, otro drama se estaba desarrollando. Pedro sufría mucho. Su vida era un valle de lágrimas, de secretos sin compartir y de deseos ocultos. El momento del encuentro más significativo de toda su vida se iba acercando, silenciosamente pero con rapidez. 5. Y su dolor no remitía. Finalmente dio a luz a otro niño, y fue grande la alegría del padre, que exclamaba, un varón. Aquel día solo él sintió ese júbilo. La madre, postrada y abatida, estaba pálida y exánime. Lanzó de repente un grito de angustia, pensando en el ausente, no en el recién nacido. Yace mi niño en la tumba y no estoy a su lado. Oye de nuevo la amada voz del difunto en boca del bebé que ahora tiene en sus brazos. Soy yo, pero no lo digas, susurra mirándola a los ojos. Victor Hugo. Pedro era un joven mexicano extraordinariamente guapo, mucho más agradable de lo que me pareció en un primer momento. Tenía el cabello castaño y unos hermosos ojos azules que adquirían un tono verdoso según el día. Su encanto y su facilidad de palabra ocultaban el dolor que sentía por la muerte de su hermano, que había perdido la vida 10 meses antes en un trágico accidente de coche en la Ciudad de México. Muchas de las personas que acuden a mi consulta sienten una profunda aflicción y necesitan entender el porqué de la muerte. En algunos casos también vienen a visitarse porque desean volver a encontrarse con sus seres amados que han fallecido. Este encuentro puede tener lugar en una vida anterior y puede producirse durante el estado espiritual que hay entre una vida y otra. La reunión también puede celebrarse en un contexto místico, más allá de los confines del cuerpo y la geografía físicos. Tanto si los encuentros espirituales son reales como si no, el paciente experimenta intensamente el gran poder que poseen, y su vida cambia. La precisión y el detalle con que se recuerdan las vidas pasadas no es un logro voluntario. El paciente que evoca las imágenes no lo hace simplemente porque necesite hacerla o porque gracias a ellas vaya a sentirse mejor. Lo que recuerda es lo que ha ocurrido. La precisión de los datos, la intensidad de las emociones que afloran, la resolución de los síntomas clínicos y el poder de transformar la vida que tienen los recuerdos, determinan la realidad de lo que se recuerda. Lo que más me llamó la atención del caso de Pedro fueron los 10 meses que habían transcurrido desde la muerte de su hermano. En ese tiempo, normalmente una persona puede sobreponerse de un duro golpe. Aquella larga época de aflicción indicaba que en su caso había una desesperación subyacente más profunda. Su tristeza no solo se debía a la muerte de su hermano. En las sesiones posteriores averigüé que Pedro había perdido a seres queridos en muchas otras vidas pasadas y que era especialmente sensible a la pérdida de un ser amado. La repentina muerte de su hermano despertó en los recovecos más remotos de su inconsciente el recuerdo de otras pérdidas todavía más dolorosas y más trágicas que se habían producido milenios atrás. Según algunas teorías psiquiátricas, cada vez que experimentamos una pérdida, se avivan sentimientos reprimidos o olvidados y recuerdos de muertes pasadas.
nuestra aflicción es mayor debido al dolor acumulado de pérdidas anteriores. En mis investigaciones sobre vidas pasadas fui descubriendo que hay que ampliar el escenario de estas pérdidas. No basta con regresar a nuestra infancia. Debemos incluir las pérdidas sufridas en tiempos más remotos, en vidas anteriores. Algunas de nuestras pérdidas más trágicas y de nuestras mayores desgracias se produjeron con anterioridad a nuestro nacimiento. Antes de seguir adelante tenía que reunir más datos sobre la historia de Pedro. Era necesario que conociera los hechos más importantes de su vida para encarar las futuras sesiones. Háblame de ti, le pedí, de tu infancia, tu familia y todo lo que creas importante. Cuéntame todo lo que creas que debo saber de ti. Pedro suspiró profundamente y se arrellanó en el mullido sillón. Se aflojó el nudo de la corbata y se desabrochó el botón del cuello de la camisa. A juzgar por su lenguaje corporal, aquello no le iba a resultar fácil. Provenía de una familia adinerada y políticamente influyente. Su padre era el propietario de una gran empresa y de varias fábricas. Vivían en una fastuosa casa de una zona residencial en las colinas de las afueras de la ciudad. Pedro se había educado en los mejores colegios privados. Estudió inglés desde pequeño, y después de vivir en Miami varios años, lo hablaba a la perfección. Era el menor de 3 hermanos. Se mostraba muy protector con su hermana a pesar de que ella le llevaba 4 años. Su hermano era 2 años mayor que él y estaban muy unidos. Su padre trabajaba mucho y normalmente no llegaba a casa hasta entrada la noche. Su madre, las niñeras y las criadas se ocupaban de la casa y del cuidado de los niños. Pedro estudió empresariales en la universidad. Tuvo varias novias, pero no formalizó relaciones con ninguna de ellas. Creo que a mi madre nunca le gustaron demasiado las chicas que salían conmigo, me contó. Siempre veía en ellas un defecto u otro y no cesaba de recordármelo. En aquel momento Pedro empezó a mirar a su alrededor con un aire de incomodidad. ¿Qué te ocurre?, le pregunté. Tragó saliva varias veces antes de empezar a hablar. Durante el último año en la universidad tuve relaciones con una mujer mayor, me dijo despacio. Era mayor que yo, y estaba casada. Pedro se calló. Está bien, respondí al cabo de unos momentos, más que nada para llenar el silencio. Percibía su tensión, a pesar de tantos años de experiencia, aquel sentimiento seguía resultándome desagradable. ¿Lo sabía su marido?, le pregunté. No, contestó, no sabía nada. Podría haber sido peor, señalé, diciendo una obviedad para intentar reconfortarle. Pero todavía no he acabado, añadió en un tono que presagiaba algo terrible. Yo asentí con la cabeza para darle pie a que continuara. La dejé embarazada, y ella abortó. Mis padres no saben nada de todo esto, dijo bajando la vista. Años después, todavía se sentía culpable y avergonzado. Entiendo, dije. ¿Me dejas que te explique lo que he aprendido sobre el aborto?, asintió con la cabeza. Él sabía que yo era especialista en el campo de la hipnosis y de las vidas pasadas. Una interrupción del embarazo o un aborto natural suele estar relacionado con el pacto que se establece entre la madre y el alma que va a entrar en el bebé. El cuerpo del bebé carecía de la salud suficiente para llevar a cabo su tarea en la vida que le esperaba. Continué, o aquel no era el momento oportuno para sus objetivos, o la situación externa había cambiado. En este caso debido a la desaparición del padre en el momento en que los planes del bebé o de la madre necesitaban la figura paterna. ¿Comprendes? Sí, asintió, pero no parecía muy convencido. Yo sabía que su estricta educación católica acentuaba su sentimiento de culpabilidad y su vergüenza. A veces nuestras creencias fijas son un obstáculo para la adquisición de nuevos conocimientos. Volví a lo fundamental. Te hablaré solo de mi propia experiencia como investigador y terapeuta, le expliqué, y no de lo que he leído o de lo que otros me han contado. Se trata de la información que me transmiten mis pacientes cuando están profundamente hipnotizados. A veces las palabras son suyas, y en otros casos por lo visto provienen de una fuente superior. Pedro asintió de nuevo sin decir palabra. Mis pacientes explican que el alma no entra en el cuerpo enseguida. Aproximadamente durante la concepción, el alma reserva el cuerpo. Entonces, ninguna otra alma puede disponer de ese cuerpo. El alma que ha reservado el cuerpo de un determinado bebé puede entrar y salir de él cuando lo desee. No está confinada. Es algo parecido a estar en coma, añadí. Pedro movía la cabeza en señal de haber entendido mis palabras. Seguía sin hablar, pero me escuchaba atentamente. Durante el embarazo, el alma se va uniendo gradualmente al cuerpo del bebé, continué, pero la unión no es completa hasta que se acerca el nacimiento. Puede producirse un poco antes,
durante el parto o nada más nacer. Para ilustrar este concepto junté mis manos desde la base de las palmas y las separé formando un ángulo de 90 grados. Poco a poco las fui cerrando hasta que se unieron las dos palmas y los dedos simbolizando el gesto universal de la oración y mostrando el vínculo gradual que se produce entre el alma y el cuerpo. Un alma no puede ser nunca dañada ni tampoco se la puede matar, dije. El alma es inmortal e indestructible. Siempre encontrará un camino de regreso si así ha sido dispuesto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Pedro. Me he topado con casos en que la misma alma, después de un aborto, provocado o espontáneo, regresa a los mismos padres en el siguiente bebé que procrean. Increíble, respondió Pedro. Su rostro se iluminó, mientras su sentimiento de culpabilidad y su vergüenza se iban desvaneciendo. Nunca se sabe, añadí. Tras unos segundos de reflexión, Pedro suspiró y cruzó las piernas mientras se ajustaba los pantalones. Volvimos a la primera parte de la sesión. ¿Qué pasó después de aquello?, le pregunté. Después de licenciarme volví a casa. Al principio trabajé en las fábricas de mi padre y aprendí cómo funcionaba el negocio. Más adelante vine a Miami para dirigir la sucursal de aquí y ocuparme de las exportaciones. Desde entonces vivo aquí, explicó. ¿Cómo va el negocio?, le pregunté. Muy bien, pero tengo que dedicarle demasiado tiempo. ¿Eso es un gran problema? Perjudica mi vida amorosa, dijo Pedro esbozando una media sonrisa. No bromeaba del todo. Tenía 29 años y sentía que se le estaba escapando el momento de encontrar el amor, casarse y crear una familia. Se le estaba escapando y no había nada en perspectiva. ¿Te relacionas con mujeres actualmente? Sí, contestó, pero no hay nada especial. No me enamoro, espero que me ocurra algún día, añadió con cierta preocupación en su voz. Dentro de poco tendré que regresar a México y quedarme a vivir allí, dijo pensativo, para ocuparme de los asuntos de mi hermano. Tal vez allá conozca a alguna mujer, añadió sin demasiada convicción. Me pregunté si el hecho de que su madre siempre criticara a sus novias y la experiencia con aquella mujer casada que decidió abortar eran lo que bloqueaba psicológicamente a Pedro a la hora de establecer una relación amorosa. Pensé que lo mejor era dejar estas cuestiones para más tarde. ¿Cómo está tu familia en México?, pregunté para aligerar el ambiente al tiempo que seguía recogiendo información. Están bien. Mi padre tiene más de 70 años y mi hermano y yo. Pedro se detuvo bruscamente, tragó saliva e hizo una profunda inspiración antes de proseguir. En fin, ahora tengo más responsabilidad en el negocio, concluyó en voz baja. Mi madre también está bien. Hizo una pausa antes de rectificar lo que había dicho, pero ninguno de los dos ha asumido la muerte de mi hermano. Les ha dejado destrozados. Han envejecido mucho. ¿Y tu hermana? Está muy triste, pero tiene a su marido y a sus hijos, me explicó. Asentí con la cabeza en señal de haberle entendido. Su hermana disponía de más recursos para combatir el dolor que él. Pedro tenía una salud de hierro. Solamente sentía un dolor esporádico en el cuello y en el hombro izquierdo. Esta molestia le incomodaba desde hacía mucho tiempo, pero los médicos nunca le encontraron nada fuera de lo normal. Me he acostumbrado a vivir con ello, me dijo. Al pensar en el tiempo que quedaba consulté el reloj y vi que ya habían pasado 20 minutos de la hora. Normalmente mi alarma interna no falla. La dramática historia de Pedro debe de haberme absorbido por completo, me dije, sin saber que me esperaban dramas mucho más impactantes que no habían hecho más que empezar a revelarse. Thich Nhat Hanh, un filósofo y monje budista vietnamita, escribe sobre cómo disfrutar de una buena taza de té. Debemos estar completamente atentos al presente para disfrutar de una taza de té. Solo siendo conscientes del presente nuestras manos sentirán el calor de la taza. Solo en el presente aspiraremos el aroma del té, saborearemos su dulzura, y llegaremos a apreciar su exquisitez. Si estamos obsesionados por el pasado o preocupados por el futuro, dejaremos escapar la oportunidad de disfrutar de una buena taza de té. Cuando miremos el interior de la taza, su contenido ya habrá desaparecido. Con la vida ocurre lo mismo. Si no vivimos plenamente el presente, en un abrir y cerrar de ojos la vida se nos habrá escapado. Habremos perdido sus sensaciones, su aroma, su exquisitez y su belleza, y sentiremos que ha transcurrido a toda velocidad. El pasado ya ha pasado. Aprendamos de él y dejémoslo atrás. El futuro ni tan siquiera ha llegado. Hagamos planes para el futuro, pero no perdamos el tiempo preocupándonos por él. Preocuparse no sirve para nada. Cuando dejemos de pensar en lo que ya ha ocurrido, cuando dejemos de preocuparnos por lo que todavía no ha pasado, estaremos en el presente.
Solo entonces empezamos a experimentar la alegría de vivir.